columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y vamos a empezar con 2 versículos, solo como una lectura inicial. 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a mirar tu palabra como lo que es, tu palabra, y no palabra de hombres. Que la leamos, que la podamos meditar en nuestro corazón y que podamos, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Señor, el libro de Timoteo nos está enseñando cómo funciona tu iglesia, columna y sostén de la verdad. Y queremos, Señor, que tu palabra nos edifique y nos haga entender cómo debemos tratar asuntos que por mucho tiempo hemos tratado a nuestro parecer. Queremos tratar las cosas como tú quieres que sean tratadas. Así que, Padre, enséñanos hoy, te lo pido, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy es un poco peculiar, pero luego lo entenderemos. Se titula Viudas buenas y viudas malas. A veces uno piensa que porque las viudas quizá en el contexto de la iglesia de hoy no es algo mayoritario, pueden haber normalmente muy poquitas. La gente evita a lo mejor ciertos textos porque tenemos una tendencia a leer la Biblia pensando en nosotros. Es, como esto habla de viudas, para mí no es. Pero la carta de Pablo a Timoteo es una carta pastoral donde Pablo enseña a Timoteo cómo caminar en la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo organizar y estructurar la iglesia, cómo deben ser los siervos de la iglesia. Y Pablo también regula cómo es el trato que se debe dar a las viudas. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la iglesia y la ayuda social, pero el tema principal eran las viudas. Y Pablo decía que cuando alguien quedaba en un estado de viudez, quien debía hacerse cargo primeramente, si podían, era la familia, que no era directamente la iglesia, sino que Pablo enseñaba que si esa persona tenía hijos y familia o un nieto que pudiera encargarse de ella, debían hacerlo ellos. Pablo usaba ese versículo que tanto conocemos: si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un infiel. Entonces Pablo decía que antes de que la iglesia tuviera que ayudar a la viuda, primero teníamos que ver si tenía familia, porque la familia debía ser el principal responsable de la persona necesitada para que no fuera una carga para la iglesia que no puede ayudar a todo el mundo. Y que así la iglesia podría enfocarse en las personas que realmente lo necesitan más y que no tienen a nadie para ayudarles. Así que el tema central era la ayuda a las viudas, aunque nosotros hablábamos de ayuda en general, de cómo usar nuestros recursos a la hora de ayudar a un necesitado, cómo vimos que era importante ayudar primeramente a los de la fe, dice la palabra, y ese fue el tema que trabajamos la semana pasada. Hoy vamos a entrar en el tema de las viudas otra vez, pero ahora Pablo va a decirle a Timoteo a qué viudas se debe ayudar. ¿Qué viudas entran en la lista de personas que pueden ser ayudadas? Es interesante que cuando tú vas a pedir una ayuda social en este país o en muchos países, te piden unos requisitos para la ayuda. No puedes ganar más de este dinero, tienes que ser una persona que está sola, tu casa no puede facturar tanto o tienes que tener hijos, y si cumples ciertos requisitos, el gobierno cree que puedes recibir la ayuda. El gobierno no ayuda a cualquier persona. Si yo llego al gobierno, el gobierno le digo, mira, sé que hay una ayuda de 500 euros. Vale, pero ¿trabajas? ¿Tienes un sueldo? ¿Tienes una hipoteca? ¿Tienes hijos? Me hará preguntas para decir, tú no la necesitas. Eso es lo que hoy va a tratar Pablo. Pablo le va a decir a Timoteo, hablando de las viudas, qué viudas entran en la lista de las que pueden recurrir a una ayuda. ¿Qué requisitos tiene que cumplir esa viuda para que se le pueda ayudar, para que esté en la lista de las viudas que necesitan ser ayudadas? Así que nosotros hoy vamos a ver 7 requisitos para entrar en la lista de viudas.
7 requisitos para entrar en la lista de viudas. Tú puedes pensar, pastor, yo no soy viuda, pero el día de mañana podemos tener personas entre nosotros en esa condición, tenemos alguna. Entonces nosotros debemos entender, si nos piden ayuda, esos requisitos deben ser respetados, porque Dios así lo ha establecido. Esto sigue siendo palabra de Dios. Así que vamos a considerar, mira cómo empieza el versículo 9, que es el que vamos a empezar a trabajar hoy. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si. Mira cómo empieza. Que la viuda sea puesta en la lista. ¿Qué lista? Las que deben ser ayudadas, las que necesitan socorro, las que la iglesia les va a tener que dar una prestación. Solo si. Y vamos a ver 7 requisitos. El primero, requisito número 1, tiene que tener una edad mínima, según Pablo. Si no es menor de 60 años. Si no es menor de 60 años. Eso lo dice en la segunda parte del versículo 9. Si una mujer era menor, si una mujer tenía 40 años, Pablo consideraba que no debía ser prioritario ayudar a esa viuda. Si una mujer era más joven, si la viuda había enviudado joven, Pablo no consideraba que tenía que estar en la lista de mujeres que ameritan socorro monetario, ayuda social. Así que lo primero que Pablo dice es que debe tener una edad mínima para entrar en la lista, si no es menor de 60 años. En segundo lugar, que haya sido una buena esposa. El mismo versículo 9 dice lo siguiente: habiendo sido la esposa de un solo marido. Os vais a dar cuenta que Pablo va a poner más requisitos que el gobierno. España da las ayudas más abiertamente que Pablo. Y algo que es importante, Pablo le va a dar mucha importancia al carácter de la viuda. La semana pasada veíamos que Pablo enfatizaba ayudar primeramente a los hermanos. Y por eso el testimonio de esa persona era importante para Pablo. Vamos a ayudar a nuestras hermanas que realmente lo necesiten. No tenemos dinero para ir tirando al aire. Si tenemos un dinero para ayudar, lo vamos a usar para ayudar. Pero vamos a ser selectivos y cuidadosos en las prioridades que Dios ha puesto para ayudar primeramente a quien a la luz de la palabra lo necesita. Y ojo, cuando leemos esto es Pablo, pero es Pablo inspirado por el Espíritu Santo. No podemos quitarnos eso de la cabeza. Está hablando Dios. Dios está poniendo esas características. En primer lugar, una edad. Si no es menor de 60 años. En segundo lugar, una buena esposa. Que haya sido la esposa de un solo marido. En tercer lugar, una buena madre. El versículo 10 empieza con esta frase: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Una edad, luego vamos al marido, una buena esposa, luego vamos a los hijos, una buena madre, buenas obras, luego vamos a los de fuera. A la cuarta característica, una mujer compasiva. El versículo 10 sigue diciendo: si ha mostrado hospitalidad a extraños. La cuarta característica es su compasión, que haya mostrado hospitalidad a extraños. Quinta característica, que haya sido servicial con la iglesia. El versículo 10 también dice esto: si ha lavado los pies de los santos. Si ha lavado los pies de los santos. Sexta característica, una mujer que haya visitado al afligido. El versículo 10 también dice esto: si ha ayudado a los afligidos. Y séptima característica, una mujer consagrada al servicio. El versículo 10 termina diciendo así: y si se ha consagrado a toda buena obra. Así que tenemos una situación, en un contexto donde las viudas quedaban muy desamparadas. ¿Por qué? Y lo repito, porque el cabeza de hogar era el hombre, es el hombre todavía, pero en esa cultura las mujeres no tenían provisión. Las mujeres, en el 99,9% de ocasiones, mujeres estaban en el hogar, las hijas también, y los hombres salían al trabajo. Entonces, no habían prestaciones sociales como ahora, una pensión de viudedad o cosas así. Si el marido moría,
la mujer quedaba al amparo de un hijo varón que trabajara. Pero si no había un hijo varón o el hijo varón también moría, la mujer quedaba completamente desamparada. Y nosotros recordábamos el caso de la viuda de Naín, que era viuda y se había muerto su único hijo, entonces esa mujer quedaba completamente desamparada. Cuando el Señor Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín, no solo trae una esperanza en el sentido de un milagro, sino que vuelve a traer, ¿qué? Vuelve a traer cuidado sobre esa mujer. Esa mujer no solo vio a su hijo resucitar, sino que vio pasar de desamparada a cuidada otra vez. Porque si el hijo se queda muerto, ¿qué va a ser de esa señora? No hay una oficina en Jerusalén, no hay una oficina en Belén, en Nazaret, donde dan prestaciones a las mujeres. No lo hay. Entonces las mujeres viudas quedan muy desamparadas. Así que muchas recurrían a la búsqueda de ayuda en la iglesia, porque la iglesia se había vuelto un lugar donde se había enseñado a cuidar de las personas, a cuidar de los suyos. Dios, vimos que era un Dios que auxiliaba al necesitado, un Dios que cuidaba al huérfano, a la viuda y al extranjero, y eso lo aplicamos a la iglesia. La iglesia entendió que el cuidado de los suyos le correspondía a la iglesia, y por eso vemos a la iglesia incluso mandar ofrendas a los santos de Jerusalén, a hermanos que están en necesidad, porque Dios ha enseñado a través de la palabra a los suyos que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros, sino con los nuestros. Y eso va más allá de las cuatro paredes de nuestra casa, va también a nuestra familia en la fe. Pero algo que vimos, el dinero no está para despilfarrarse. No tenemos dinero para acabar con el hambre en el mundo. Y no tenemos dinero para ayudar a todas las personas de una sala. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues lo mismo que en el fondo hace un gobierno. ¿Por qué el gobierno pone ciertos requisitos? Que no tenga trabajo, que tenga hijos, que esté desamparada. Porque el gobierno entiende, no tenemos dinero para ayudar a todos, entonces hay que ayudar a quien realmente lo necesita. ¿Por qué a mí me da coraje que personas, y conoceréis algunos, se aprovechan con mentiras y sin necesitar la ayuda como otros, la piden porque trabajan en negro y como no tienen un contrato, para el gobierno no trabajan, pero facturan 1.500, 1.800, eso sí, vienen con el carro de Cáritas que tiran hasta comida y la regalan y tú dices, hay gente esperando en esa fila que realmente no tiene trabajo y tú te estás aprovechando sin necesidad. Esto no me gusta, eso es que no hay hambre. Porque si hubiera hambre no es esto no me gusta, es hay que comer y no hay otra cosa. Pero si puedes regalar lo que te dan es porque abusas. Es que, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo una ayuda para el cole, para la luz, para el agua, para el alquiler. Digo, pero si en casa sois 40, alquiláis el piso 300 habitaciones y pagáis 200 al mes. Ya, pero eso el gobierno no lo sabe. Ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Esa persona, si hay alguien en la sala o en la iglesia que hace eso, por el amor del Señor, que no participe de la cena del Señor, que se arrepienta cuanto antes de sus pecados y que se cuestione si ha nacido de nuevo, porque dudo que un cristiano tuviera la conciencia tranquila sabiendo que alguien puede pasar hambre y él se aprovecha de una ayuda gubernamental. Eso es robar, es mentir, no es íntegro y no agrada al Señor. Los cristianos debemos ser honestos. Por eso, como el dinero nos sobra y las ayudas son limitadas, tenemos que cuidarnos de ayudar a quien realmente lo necesita. No es que nadie lo necesite, no es que los otros no necesiten, pero es que hay alguien que lo necesita más. Para mí otro ejemplo es cuando uno va a urgencias. Si alguno sabe cómo funcionan las urgencias, a veces van por colores o por número, dependiendo. Por eso te preguntan, ¿qué tienes? Dependiendo lo que le digas, pues te va a decir, este puede esperar 2 horas en la sala, o hay que pasarlo que se está desangrando. Todos necesitan ayuda, pero hay gente que lo necesita más, es más urgente. Incluso en urgencias hay gente que miente. Hijo, exagera un poco que si no nos tienen aquí esperando. Eso no lo debe hacer un creyente. El padre de la mentira es el diablo. Exagerar es distorsionar la verdad. Hermano, si nos toca esperar 3 horas porque hay gente que está peor, se espera. Pues entonces con las ayudas, Pablo está usando los mismos principios. Yo entiendo que hay gente que necesita ayuda, pero tenemos que filtrar para saber quién la necesita más. Y sobre todo, a ser selectivos a la hora de ayudar primeramente a los nuestros. Porque Pablo es el mismo que le dice que debemos ayudar primeramente a los de la fe.
Entonces, ¿qué requisitos pone Pablo? Pone una edad y luego vamos a ver por qué pone una edad. Porque hemos leído en el texto introductorio que Pablo dice que se casen las otras. Todavía pueden casarse. Todavía pueden casarse. O sea, esa mujer de 60 años para arriba, ¿qué familia va a formar ahora a lo mejor? Esa mujer de 60 años para arriba, Pablo piensa, ¿qué hombre va a decir, ahora yo voy a casarme para sustentar a una mujer? De 60 años las probabilidades son muy pocas, pero una viuda de 30 es más probable que pueda rehacer su vida, que pueda volver a tener una familia, tener un esposo que la cuide, le quedan muchos años por delante. Es sentido común. Si tú pones a 10 viudas en la calle, 5 de 65 años y 5 de 35 años, seguramente se casarán estas mucho antes. Si las 10 quieren formar una familia, es más probable que estas se casen antes. Todavía pueden tener hijos, quizá las otras ya no tienen físicamente capacidad de tener hijos. Son muchos factores. Por eso Pablo pone una edad, pero justo después de la edad pone requisitos de carácter y moral. Lo primero, marido. Porque, ¿qué define a una mujer? Hermano, cuando tú veas los requisitos de Pablo, el orden no es aleatorio. Lo primero que Pablo va a decir, para definir a una mujer que entre en la lista después de la edad, en cuanto a su carácter, lo primero que hay que ver, marido. ¿Cómo ha sido como esposa? Porque no importa si ha sido una princesa fuera, si ha sido un demonio dentro. Lo importante es cómo ha sido como esposa. Tiene que ser una buena esposa. Después del marido, ¿qué evalúa Pablo en una mujer? Hijos. Luego dice que haya sido una buena madre, que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos. Luego ya sale de casa y va fuera. Su compasión, si ha mostrado hospitalidad a extraños. Pero te das cuenta como Pablo empieza a analizar de más cerca de ella a más lejos. ¿Quién está más cerca de ella? Su esposo. Luego, sus hijos. Luego, veamos cómo se porta afuera. Luego, ¿qué más dice? La iglesia. Cuando dice si ha lavado los pies de los santos, es una expresión de aquel entonces. En aquel entonces, nosotros culturalmente no lo podemos entender igual, pero lavar pies era un trabajo usualmente de esclavos. Cuando en una casa había un siervo, un mayordomo, alguien al servicio de los señores de la casa, y llegaba alguien a la casa, ya fuera el señor o un invitado, el siervo, el mayordomo o el esclavo cogía una tinaja y limpiaba los pies. Las calles no eran asfaltadas, eran de tierra, había mucho polvo, los pies se ensuciaban. Entonces ellos extendían el pie y lo limpiaban el pie de los invitados, los pies de los señores, pero era un trabajo de esclavos, de mayordomos. No era un trabajo que solía hacer la esposa al esposo. Normalmente si había un siervo lo hacía el siervo. Por eso es tan chocante para los discípulos que lo haga Jesús. Hermano, para los discípulos no fue chocante que Jesús le lavara los pies. Para nosotros, bueno, parece una buena obra, un gesto. Es humillante que el Señor haga el trabajo de esclavo. Eso fue lo chocante para ellos. Pero cuando vemos esta expresión, si ha lavado los pies de los santos, es una expresión que habla del servicio a la iglesia, del servicio a los hermanos. ¿Cómo ha sido esa mujer con los hermanos? En pocas palabras, esa mujer ahora viene a pedir una ayuda a la iglesia, pero nunca quiso nada con la iglesia. Venía con su marido, estaba con su marido, pero nunca hizo nada por la iglesia, no amó la iglesia, no cuidó la iglesia, ahora quiere a la iglesia. Entonces, otro requisito, ¿qué ha hecho por la iglesia? ¿Ha servido a la iglesia? Luego, ¿ha ayudado a los afligidos? Y finalmente, ¿ha estado consagrada a toda buena obra? Vale, vamos a ayudar, pero para estar en la lista de las viudas, tiene que cumplir esos requisitos. Y hermano, no está pidiendo mucha cosa, está pidiendo los requisitos de una mujer de Dios. Que sea buena esposa, que sea buena madre, entregada a sus hermanos, entregada a su comunidad, una mujer compasiva que ayuda al afligido, una mujer cristiana. No está diciendo, los requisitos son súper complicados, ahí casi ninguna entra. No, debería entrar toda mujer de Dios. Menos la edad, que puede ser una vara diferente de separar unas y otras, pero en cuanto al carácter, hermana, si tú no tienes esas cosas, si tú ahora en tu corazón piensas, si yo enviudo ahora no cumplo los requisitos, a mí no me ayudarían, es para cuestionar qué vida cristiana estás viviendo, porque esta es la vida cristiana que cualquier mujer debería vivir. Amor a su esposo, buena esposa, buena madre,
buena sierva, una mujer compasiva y una mujer entregada al servicio de sus hermanos. Eso es algo que muestra la Escritura y es algo que deberías considerar también, hermana, como mujer. Como mujer deberías considerar esto. Lo que Pablo está definiendo aquí, de alguna manera, es a una mujer virtuosa. Mira las características que vemos en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Mujer hacendosa, ¿quién la hallara? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Proverbios 31, versículos 10 y 11. En ella confía el corazón de su marido. Una mujer de su esposo, una mujer en que el marido puede estar confiado. Hermana, yo te hago una pregunta. ¿El corazón de tu marido confía en ti? El corazón de tu marido confía en ti. No es si os lleváis bien o si está en casa siempre. El corazón de tu marido confía en ti. El corazón de tu marido tiene seguridad de tenerte como esposa. Puede abrir el corazón, puede contarte un secreto, puede contarte una intimidad, puede contarte algo así. Tu marido está confiado cuando vas a hablar con otras personas. Tu marido está confiado cuando quedas a tomar un café con otras hermanas. Tu marido está seguro, su corazón está tranquilo o está preocupado por el qué dirán, qué hablarán, qué pasará, qué chisme saldrá. O tu marido está tranquilo. No, yo confío en mi esposa. Mi corazón confía en mi esposa. El corazón de su marido está en ella, confiado. Hermano, confianza es una palabra seria. Confianza es una palabra seria, porque es algo que se cultiva y es algo que se pierde. Es algo que se pierde. Yo puedo querer mucho a alguien y no tener confianza. Si me amaras, confiarías en mí. No, amar es una cosa y confiar es otra. Yo te amo mucho, pero eres necia y cada vez que sales con alguien chismorreas y hablas. Yo te amo, pero no confío en ti. Por eso, ¿qué has hablado con el hermano? No te lo puedo contar, amor. Soy tu esposa, pero no confío en ti. ¿Qué matrimonio es ese? ¿Uno con juicio? Porque la última vez que te lo conté, no sé por qué se enteró la hermana del fondo. Y casualmente te tomaste un café con ella. Entonces, te amo, pero no confío. ¿Se puede recuperar la confianza? Sí, pero lleva tiempo. Hermano, no hay nada más bonito para un esposo que tener un corazón confiado en su esposa. Y para una esposa igual, aquí le podemos dar la vuelta a la historia. No hay nada más tranquilo para una esposa que saber que su marido queda con unos hermanos y está tranquila de que no va a decir nada inapropiado, no va a pecar en lo oculto, va a estar confiada. Que a lo mejor él va a trabajar y tiene compañeros, compañeras, y ella está tranquila, está confiada, ella no tiene miedo, no vive inquieta cuando no puede controlar a su marido. ¿Sabes esa sensación de lo quiero tener cerca? ¿Porque te gusta tenerlo cerca? No, porque me gusta vigilarlo. Hay gente que está todo el día junto, pero no porque se ama, porque no confían. Sería bueno querer estar todo el día juntos por amor, no por desconfianza. Porque no hay nada más importante en una pareja, en una relación, en un matrimonio, que la confianza el uno en el otro. Poder abrir el corazón y decir, no pasa nada, de aquí no sale, es mi amiga, es mi esposa, es mi consejera, es mi ayuda, de aquí no sale. Nadie más va a saber lo que tengo dentro, nadie más va a saber el problema que tengo, nadie más va a saber esto. Proverbios 31:15, mira que dice también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, da alimento a los de su casa, se preocupa por sus hijos. Y mira qué manera de expresar el trabajo de esta mujer, ¿eh? No es perezosa, ¿te has dado cuenta? No es perezosa, no se quiere quedar una horita más en la cama. No, ella quiere levantarse temprano. ¿Para qué? Para dar alimento a los de su casa. Yo recuerdo, vi una película, yo no he vivido en el campo, pero si alguno ha vivido en el campo, pues supongo que será así, a no ser que la película mintiera. Yo siempre pensaba que en el campo los hombres se levantaban súper temprano para ir a trabajar. Era como que a las 4 de la mañana ya se iban se alistaban porque el trabajo de campo empezaba muy, muy temprano. Y yo pensaba, bueno, pues las mujeres dormirán más y los hombres se levantan. Pero en la película vi que no, vi que la mujer se levantaba incluso un poco antes, porque preparaba un zafarrancho de desayuno que no veas. Yo también lo entiendo, ¿no? Yo vi el desayuno y me entró ganas de ser granjero, pero no, les preparaba algo consistente, ¿no? Había como frijoles, arroz,
chorizo, huevos. Lo que tú y yo comemos, ellos lo desayunaban, también era un trabajo duro. Pero esa mujer se levantaba antes, porque su marido con su hijo iban a salir al campo a trabajar duro, a estar bajo el sol, a cuidar el ganado, a recoger excrementos, a cultivar la tierra. ¿Qué menos para el corazón de esa mujer que preparar alimento para fortalecer a su esposo y para fortalecer a sus hijos? Yo creo que es ese equipo, ¿no? Tú vas a salir ahí fuera bajo el sol, yo te doy fuerzas para que lo hagas con energía, con vitalidad. Y es lo que Proverbios menciona. Se levanta cuando aún es de noche para dar alimento a los de su casa, para preparar ese cuidado. Cuida de sus hijos, cuida de su hogar. El versículo 20 dice, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. ¿Te has dado cuenta en la lista que hemos visto cómo Pablo también mencionaba que compartía con el afligido, ayudaba a los afligidos, tenía compasión del extranjero? Y el versículo 26 de Proverbios 31 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Así que cuando nosotros vemos la lista de la viuda, las características de la viuda que puede entrar en la lista de persona a la que ayudar, también vemos características como la mujer de Proverbios 31. Y a mí me hace gracia porque un hermano una vez dijo, pastor, ¿cómo me gustaría que mi esposa pudiera ser como la mujer de Proverbios 31? Y yo, pues, así sin pensar, dije, pero no es cristiana. Dijo, sí, digo, la mujer de Proverbios 31 no es una mujer exclusiva que no existe y si la encuentras, es la definición de una mujer de Dios. Tu mujer debe ser así, no es como, mira, eso, hay una entre 1,000,000, hay una entre 1,000, como decía Salomón el otro día, ¿no? No, toda mujer cristiana tiene que mirar Proverbios 31 y ver que ese es el modelo de Dios para su vida. No es una mujer a la que mirar de lejos y decir, wow, mira esa mujer. No, debo ser yo. Tú debes ser esa mujer. Porque esa mujer entraría cuando ese marido muera y esos hijos mueran. Esa mujer entra en la lista de una viuda para cuidar. Es una mujer de Dios. Es una mujer de Dios. El carácter es importante. Así que lo que Pablo está definiendo es una anciana ejemplar. Porque anciana, hermanas, no es solo la que tiene pelo blanco. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, mira lo que dice Pablo en esa carta pastoral. Asimismo, las ancianas deben ser, escucha, reverentes en su conducta. ¿Y cómo considera Pablo que es una mujer reverente en su conducta, una anciana reverente en su conducta? No calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Si yo digo esto, muchas mujeres se van a enfadar, pero si leen la Biblia se darán cuenta. Cuando la Escritura habla de las mujeres y habla de lo que deben ser o no deben ser, en el 90% de los casos, lo primero que menciona es algo relacionado con la boca. Como este caso. Una anciana de la iglesia, una anciana debe ser, dice, una anciana debe ser. Y lo primero que dice es, no calumniadora. Y apunta a la boca. ¿Por qué en más de una ocasión pasa esto? Porque nos guste o no reconocerlo. Uno de los grandes males de muchas mujeres está aquí. Aquí. Es más común que las mujeres hablen de mujeres que los hombres hablen de otros hombres. Es más común que una iglesia se divida por un chisme iniciado por mujeres que por hombres. Es más común que cuando hay una reunión de mujeres, las mujeres se quejen. Reunión de hombres. ¿Cómo fue? Todo en bolsas, empaquetado, pero ahí todos felices. Ni una queja. Oye, te has acabado esto, no lo he probado, hombre. Siempre pensando. Pero se lo dicen así, pero de buen ambiente. Disfrutando de lo que hay. Que no llegué, que llegué. Bien, eso que me llevo. Mujeres. Yo no pude comer eso. De eso no hay más. De eso, hoy hace frío. Y no ponen el aire. Por la boca, torpeza tras torpeza, queja tras queja,
Murmuración tras murmuración, chisme tras chisme. Constantemente la Biblia, cuando habla de la mujer y de lo que no debe ser, apunta a la boca. No calumniadoras. No calumniadoras. Mira cómo sigue. Ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Vuelve a empezar el orden, ¿no? A ser buena esposa, a ser buena madre. Ah, hermana, mira, es que tengo un problema en casa, ya sabes, mi marido, porque, hermano, es muy raro que venga un marido a quejarse de una mujer. Y te voy a dar el ejemplo, y que Dios me perdone, pero sé que no me equivoco. Si reúno a 10 maridos a que hablen de sus mujeres, en un 90% de ocasiones van a decir: pastor, ¿sabe qué? No es perfecta, pero doy gracias por mi esposa. En un 90% las mujeres van a decir: un defecto. Ah, es que ellos son peores. No, es que ellos os honran más. Ellos ven vuestros defectos. Ellos saben que a veces subes la voz, que a veces has dicho un chisme, que a veces no te ve orar, que a veces pasas mucho en la tele, pero no se lo tiene por qué contar a los hermanos. Pero tú no tienes compasión. A ti te da igual que la reputación de tu marido se vaya a la basura. Tú necesitas desahogarte, ¿verdad? Tú necesitas contar tus problemas, contar tu dolor, contar tu molestia. A ti no te importa que la iglesia empiece a ver a tu marido como mal hombre, porque te estás cargando su reputación. En la mente de tus hermanos, tu marido ya no sirve para la iglesia a nivel de servicio, porque si no es buen marido, aquí no lo podemos considerar. Y tú puedes venir y decir: a ver, no era para tanto. No, tú has hablado mal de él. No calumniadoras. No calumniadoras. ¿Qué tal tu esposo? Pastor, Dios está haciendo una obra. Sé que se esfuerza. Puedes decir algo bueno, no es un troll, no es rec, algo bueno tiene. Pero tú acentúas lo negativo. ¿Qué tal el culto de mujeres? Una bendición. ¿Fue todo perfecto? No, pero fue una bendición. ¿Para qué tengo que ir diciendo lo que no me pareció? Que tenemos esa costumbre. Los hombres son más, en ese sentido, más pasotas, conformistas. La mujer tiende a ver muchos detalles y sin piedad los saca a la luz. No lo cambia, porque tampoco dice voy a arreglarlo. Simplemente da a conocer que algo está mal. No calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. Si una mujer viene y te dice: hermana, mi marido, no, hermana, ámalo. ¿Eres tú una buena ayuda? No le dejes hablar mal de su marido. No le dejes que se desahogue hablando mal de su marido. Pregúntale por ella. ¿Eres una buena ayuda? ¿Oras por él cada día? Cuando llega a casa, te quejas de lo que no hizo, pero le das las gracias porque viene de trabajar mucho y de pagar facturas y que se esfuerza y que madruga, que aguanta al jefe. ¿Le das las gracias por eso o solo le recuerdas lo que queda por hacer? Llega cansado del trabajo y en vez de darle un abrazo y un beso, solo le recuerdas que todavía no ha hecho eso y aquello. Te lo estás cargando. ¿Qué clase de ayuda eres? ¿Qué clase de ayuda? ¿Cómo vas a hacer de él ese hombre de Dios? ¿Quieres que llegue a base de quejas? ¿A base de recriminaciones? No va a llegar. Nadie en el mundo le ayuda a ser un hombre de Dios. Esa ayuda solo puede venir de un sitio, de Dios primeramente, pero de su ayuda idónea. Y si su ayuda idónea solo le dice no lo eres, ese hombre no lo será jamás. Ese hombre, ¿tú crees que tu marido te mira y dice: la mujer de Proverbios 31? No, pero a que no vienes cada día y te dice: eso de la mujer no lo has hecho. Hoy te has levantado a hacer nada. Hoy no has hecho. A que no está recriminando tanto. Él sí lo ve también. Pero él sabe que no va a ganar haciendo eso. Él sabe que no va a ganar haciendo eso. Entonces, hermanos, es una mujer que enseña a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes y a ser puras, santas. Hermanas, si viene alguien a pedirles un consejo, tu meta es hacer de esa mujer más santa. Más santa.
más parecida a Cristo, más piadosa. Lo siguiente, hacendosas en el hogar. Una vez alguien dijo, una mujer cristiana dijo, es que a mí no me gusta hacer estas cosas de casa. No te tiene que gustar, las tienes que hacer. Pastor, es que a mi mujer no le gusta cocinar. ¿Y? ¿A ti te gusta trabajar cada día? ¿Madrugar? ¿Ir bajo la lluvia a la obra? ¿A qué no? ¿A qué se hace? ¿Qué dice Dios? Que debe ser hacendosa del hogar. No pone, debe ser hacendosa del hogar si le gusta. Si no le gusta, que no lo sea. No, debe ser hacendosa del hogar. Antiguamente, yo no sé cómo lo hacen las mamás de ahora. Me gustaría hacer un examen a las jóvenes, pero creo que pasarían mucha vergüenza. Las mamás, aunque tuvieran 7, 8 añitos, cogían a la hija, se la llevaban a la cocina. Ayuda, mamá. Venga, ayúdame a pelar las patatas. Ayúdame a hacer esto. No iban a hacerlo difícil, pero iban viendo algo. De golpe esa mujer se casaba, hacía un plato. ¡Wow! ¡Qué bueno, amor! Me lo enseñó mi madre. Y de golpe la camisa te levantabas y estaba planchada. Amor, mi madre. Y eso, mi madre. Y tú empezabas a ver que esa casa estaba siempre ordenada y tú dices, oye, ¿qué pasa? Me lo enseñó mi madre. La madre sabía que esa mujer iba a ser esposa, que esa mujer iba a ser madre y que esos hijos no podían estar comiendo de comida pedida a domicilio o recalentada en el microondas. Que tenía que ser hacendosa del hogar. Ah, y al hombre que le enseñaban, hijo, vente conmigo. ¿A dónde? Te llevo hoy al trabajo. Pero papá, tengo 10 años, al trabajo con tu padre. Porque a él le enseñaban que iba a tener que trabajar duro para proveer. No era machismo ni feminismo, era orden. A ti te vamos a enseñar a cuidar de tu casa y a ti te vamos a enseñar a que no falte nada en tu casa. Tú haces que tu casa tenga y tú haces que tu casa esté bien. Y entre los dos tenéis una casa en orden y abastecida. Mira qué fácil era mantener eso. Y en vez de pelearnos de tú haces, yo no hago. Era tan bonito el diseño. Y nosotros que somos mejores que Dios dijimos, pues yo quiero que todos hagan lo mismo. Y queriendo hacer lo mismo nadie hace nada. Nadie cocina, nadie limpia, las casas desordenadas, todas hechas un asco, tú entras a una casa. Ay, perdón pastor por el desorden. Es que ya sabe, los niños, esto parece un cochinero. Esto no, los niños. ¿Te ha ido bien tener niños? Para seguir teniendo la casa como la tenías sin niños, pero con una excusa. Ay, viene alguien a comer a casa. Vamos a comprar algo para... ¿Comprar algo? No hay nada más bonito que una comida recién hecha, comprada. Queriendo hacer las cosas mejor que Dios a nuestra manera, hemos roto lo perfecto. Ahora, si le das a tu hija de 3 años un juego de una cocinita, eres un machista. Y si le das a tu niño una pelota, eres un machista. Y si quieres que tu hijo juegue a los luchadores, oye, pero tiene que ser medio bruto. Que si mañana entra un ladrón en casa no va a salir la mujer y la hija. Él va a tener que salir a jugarse la vida. Porque eso te enseñaban de pequeño. Vas a tener que proteger a esas mujeres. Cuidar a esas mujeres. Cuando antes se pedía la mano de un padre, que ibas al padre a pedir la mano, ¿qué le decías a ese señor? Hasta hoy tú la has cuidado, ahora la cuidaré yo. Hasta hoy nadie le puso la mano encima, tú la protegías, ahora la protejo yo. Hasta hoy esa mujer no sabe lo que es el agua, la luz, el gas y el teléfono porque tú lo has pagado, ahora lo hago yo. ¿Trato hecho? ¿Me la cedes? Que no era así. Era así. Era así, por eso en la boda llegaba el padre y hacía esto. De mí a ti. Yo ahora no pago sus facturas. Yo ahora no la protejo de los asaltantes. Ahora es tu trabajo. Pero se criaba a los hombres a ser así. Se criaba a los hombres para ser así. Eso no es machista. Eso es una protección tremenda sobre la mujer. Que ahora se la han quitado y se tiene que proteger sola. Pero ella cree que es mejor así, pero bueno. Yo creo que antes estaba mucho más cuidada y atendida. Yo creo que ahora la han dejado más desamparada. Le han dicho, te voy a hacer libre. Y la han dejado desprotegida. Ahora tiene que salir por la mañana, volver por la tarde, buscar a los niños, hacer la cena, planchar, ahora aguantar al jefe, pero ahora es libre. Yo creo que os han engañado, pero a lo mejor es mi impresión.
hacendosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea. Porque cuando una mujer, en vez de no calumniadora, es calumniadora, es esclava del vino, no enseña lo bueno, no enseña a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudente, a ser pura. Cuando la mujer no vive así, ¿qué provoca? La palabra de Dios es blasfemada. ¿De qué manera? ¿Y tú eres cristiana? Así se blasfema la palabra de Dios. Yo voy a la iglesia. ¿Tú? ¿Y así hablas a tu marido? ¿Eso es lo que te enseñan en la iglesia? ¿Eso es lo que enseña Dios? Nuestro testimonio muchas veces provoca que la palabra de Dios sea blasfemada. Hay gente que habla mal de Dios por nuestra culpa. Hay gente que habla mal de la iglesia por nuestra culpa. Hablo de la iglesia en general. Es que la iglesia... No. Hay gente que va a la iglesia que es así. La iglesia del Señor no es así. Es que los cristianos son... No. Hay gente que se reúne entre nosotros, pero no lo son y viven de esa manera. Los cristianos no son así. Es que todos los hombres son... No, los cristianos no. Es que todas las mujeres son... No, las cristianas no. Si todavía te asemejan con una mundana, solo haces una cosa, que la palabra del Señor sea blasfemada. Hermanos, las ancianas no es un cargo en la iglesia. La palabra anciano en la Biblia se usa de dos maneras. En algunos contextos se usa para hablar de un oficio, como un pastor. A veces a los pastores se les llama ancianos. En la Biblia también se les llama a veces obispos. Pablo dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero habla de los pastores. Pero por otro lado también aparecen los ancianos y las ancianas, que lo que representa son hombres de canas, hombres de edad avanzada, hombres maduros, hombres que en la iglesia eran de gran valor, porque guiaban a la generación que venía a ser buenos creyentes, a agradar al Señor. Por eso una anciana no es solo alguien que tiene canas, sino una mujer así, reverente, no calumniadora, no esclava de mucho vino. Por ejemplo, si una mujer en la iglesia tiene su marido un cargo o es la esposa de un diácono y tiene 50 años, pero cuando queda contigo habla de otras personas, no es una anciana. Es una señora mayor de la iglesia, esposa de fulano, pero no es una anciana. Porque la anciana no haría eso. La anciana sería ejemplar. La anciana sería aquella mujer que toda mujer cristiana que quiere ser mejor cristiana buscaría, porque cada vez que le habla enseña lo bueno. No habla de nadie. Enseña a ser mejor esposa, a ser mejor madre, a ser más santa. Y todo el mundo correría a ella en busca de un consejo piadoso. Si no es así, es una mujer mayor, pero no es una anciana. Cuidado, porque a veces he visto a las mujeres decir a las jóvenes: tenéis que ir a pedir consejo a las mayores. No. Tenéis que ir a pedir consejo a las ancianas, no a las mayores, que hay mayores más torpes que vosotras. Lo digo con respeto, pero hay mayores que no tienen una vida ejemplar. ¿Qué consejos van a dar? ¿Qué consejos van a dar? Su casa patas arriba, cada vez que hablan es una queja, o una calumnia, o un chisme, una reclamación. ¿Qué consejos van a dar? ¿Van a enseñaros a ser más como Jesús? Jovencitas o hermanas, no busquéis consejo de hermanas mayores, buscad consejo de ancianas como estas. No tenéis que ir como los jóvenes con los mayores y las jóvenes con las mayores. No, los jóvenes igual, con hombres que sean reverentes, santos, piadosos, no con cualquier hombre mayor. Necesitamos el consejo de los ancianos. Esas ancianas son mujeres ejemplares, como esas viudas que entrarían en la lista. Esto nos enseña también que antes habían viudas al servicio de los santos, como ha dicho Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 36 al 41. Quiero leeros ese texto rápidamente. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Una mujer conocida en la iglesia por una cosa: obras buenas y caridad. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto.
Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando. ¿Quién estaba allí? Mira quién aparece en escena y como un grupo. Todas las viudas. ¿Quién ha aparecido allí para atender a Pedro? Viudas. La historia de la iglesia muestra que a lo largo de los años, viudas que ya no se casaban, quedaban con mucho tiempo y quedaban al servicio de la iglesia. Ya no tenían un marido que atender, ya no tenían hijos que atender. ¿Qué iban a hacer con su día? Servir al cuerpo de Cristo. Hermano, eso me enseña una cosa. La jubilación o la edad avanzada no es el tiempo del descanso, es el tiempo donde muchos ya no tienen las mismas responsabilidades y ahora tienen más tiempo todavía para el Señor. No es el tiempo de la sopa boba y de mirar al techo, es decir, oye, antes sí, trabaja todos los días, hijo al cole, ahora ya no tengo que ir a trabajar, no tengo hijos que ir a llevar al cole, ahora que tengo mucho tiempo para qué, para perder, no, para servir al Señor, tanto que no pude hacer antes, ahora puedo hacer mucho más. Hermano, muérete sirviendo al Señor, aprovechando cada momento para servirle. El mundo espera jubilarse para irse a pescar, a ver obras y a perder tiempo, andar, comer y cenar. Nosotros, cada momento de la vida es ¿cómo puedo servir a Dios en esta etapa de mi vida? Y la viudez, cuando ya no hay otro matrimonio, es más tiempo para el Señor. No es más tiempo para mí, es más tiempo para Dios. Las viudas estaban allí. Y mira qué decía. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Cuando estaba con... ¿Qué grupo era? ¿Dorcas qué era? ¿Y qué hacía Dorcas? ¿Qué hacía, por ejemplo? ¿Qué ejemplo da de lo que hacía ahí Dorcas? ¿Qué le enseñan a Pedro? Túnicas y ropas. ¿Para quién? ¿Para los necesitados? ¿Para los desamparados? ¿Para los hermanos que no tuvieran? Las viudas no perdían el tiempo. ¿Qué podemos hacer para los hermanos? Dorcas hacía túnicas, hacía ropas. Toma, Pedro, que te vas a viajar allí y hace frío. Toma, mandarle esa túnica a Pablo, que hay mucha obra que hacer y por ahí va haciendo viruje. Ah, mira, han traído a este niño huérfano. Tomad, le hemos hecho una ropita. Eso eran viudas del Señor. No perdían el tiempo. Decían, ¿qué podemos hacer para nuestro pueblo? ¿Qué podemos hacer para nuestro Señor? Mas Pedro, haciéndolas salir a todas, se arrodilló, lloró y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esta separación que hace es interesante, llamando a los santos y a las viudas. Había un grupo de hermanos allí, pero Pedro enfatiza otra vez las viudas. A lo largo de la historia han sido un grupo que servía a la iglesia en lo que se podía hacer. Así que, hermanos, Pablo nos está dando los requisitos de las mujeres que pueden entrar en la lista. Habla de una edad, pero sobre todo habla de carácter. Si vamos a ayudar primero a los de casa, y los de casa se definen por su carácter. Hermana, vive de tal manera que si mañana llega el momento, la iglesia solo pudiera ayudar a una persona, te ayude a ti. Porque sepa que eres alguien, como Pablo ha dicho, de un esposo, madre de sus hijos, de buenas obras, compasión con el afligido, que lava los pies de los santos. Vive de esa manera. Sé como una buena anciana, sé como una buena mujer de Proverbios 31. Ahora Pablo dice que mujer no puede entrar en la lista. Versículo 11, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, pobrecitas. ¡Qué discriminación! Me quedé sin ayuda. ¿Por qué Pablo dice a las jóvenes no? A jóvenes no. Hermano, Pablo tiene sentido común, pero repito, Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo, así que Dios sabe lo que va a decir. Porque Dios sabe que esas viudas van a cambiar su servicio por sus pasiones. Van a cambiar su servicio por sus pasiones.
Mira lo que dice versículo 11, como sigue, y el versículo 12. Porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, y ojo con lo que voy a leer porque quiero enfatizar luego el contexto, se quieren casar. Y ojo la expresión, pero que la tenemos que entender en su contexto. Incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Si yo no fuera un predicador que va a versículo, yo puedo sacar este versículo de contexto y hacer un destrozo, porque acaba de decir lo siguiente: se quieren casar incurriendo así en condenación. Y yo vi a un muy mal predicador diciendo: la viuda que se quiera casar otra vez incurre en condenación. No, Pablo no quería decir eso. ¿Por qué sé que Pablo no quería decir eso? Porque la Biblia enseña por parte de Pablo que la viuda se puede volver a casar. Romanos capítulo 7, versículo 2. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Ok? Que eso nos recuerde algo. La mujer casada, da igual que mañana se vaya con 4 más, la mujer casada seguirá unida a su marido por la ley mientras su marido... Nunca se quiten ese versículo de la cabeza. Mientras su marido viva. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad para casarse con quien desee, solo que en el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que una mujer viuda, que ya por la ley no está atada en un pacto con su marido, queda libre. Y Pablo afirma, ¿para casarse con quién? Pero da un detalle al final para que nadie se olvide. Solo que en él, no en yugo desigual. La mujer viuda se puede volver a casar con quien quiera, siempre que sea creyente. Siempre que sea creyente en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo ahí? Porque parece contradictorio. Pablo, le acabas de decir a los corintios que la viuda se puede volver a casar, pero ahora dices algo muy raro. Que las jóvenes no entren en la lista de viudas porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación. La frase de ahora, el final, es la clave del texto. Por haber abandonado su promesa anterior. ¿Casarse es lo que trae la condenación? No, es el incumplir la promesa. La Biblia es clara con las promesas. Mejor es prometer que prometer y no cumplir. Mejor no hacer votos a Dios que hacerlos y romperlos. ¿Qué hacía la viuda? Yo quiero entrar en el grupo de las viudas, pero usted es joven. Sí, pero yo quiero estar aquí para servir, para hacer todo lo que la iglesia necesite. Yo ya no me caso más. Pero hermana, usted está joven. Pero yo no quiero a otro hombre. Yo no me caso más. Pero hermana, está joven. Da igual. En ese momento, claro que la hermana no quiere a otro hombre. Es recién viuda. Yo también ahora te digo, yo no me caso otra vez. Y seguro que muchos de vosotros le decís eso románticamente a vuestras esposas y a vuestros maridos. Después de ti, yo no me caso más. Muérete con 25. Quédate viuda con 25. A ver cuánto dura esa promesa. Porque hasta los 30, 35 igual la cumples, pero ya a los 35 llega la soledad, llegan algunas otras cosas. Entonces, pueden apetecer deseos sensuales. Pablo de esa manera solo está describiendo deseos físicos, normales. Pablo sabe que la gente, ¿por qué se casa? Dice, pero si alguien se va a quemar. Y Pablo sabe, van a tener deseos, son mujeres y ellos son hombres. Es normal, tendrán deseos físicos. Y habrán hecho una promesa. Yo no me caso, ahora sirvo al Señor. Pero cuando esos deseos aprieten, aparezca un hombre de Dios por ahí jovencito, la mire y le diga, ay, ¿y tú? No, yo he hecho un voto para servir al Señor. Yo me quedé viuda, ya no quiero a nadie más. Yo me quiero quedar sola. Qué pena. Eres la mujer que soñé. He orado por alguien como tú. No oré para que tu marido se fuera, pero oré para que tú llegaras. Pero es una realidad. Y ahí la hermana puede pensar, la verdad es que es guapo. Y no falta los cultos de oración.
Y ahí llega el pastor Pablo y le dice: Pablo, ¿me puedes borrar de la lista de las viudas? Hermana, te tengo en la lista de trabajo, hay mucho que hacer y contamos contigo. Esos niños huérfanos, vosotras sois quien los cuidáis. Les hacéis la ropa, les preparáis el sustento. Las viudas eran por excelencia las que cuidaban a los huérfanos. Pero ahora una viuda decía: ya, pero ahora me apetece un hombre y no voy a tener tiempo. Eso es lo que Pablo quiere decir, que las viudas jóvenes no entren, porque cuando lleguen las ganas de casarse otra vez, de formar una familia, que es algo totalmente lícito, van a caer en condenación, no por casarse, por romper su promesa. Pero Pablo no dice que pierdan la salvación, pero Pablo está afirmando que pecarían contra Dios, porque le habían dicho a la iglesia: podéis contar con nosotras, ahora ya no, ahora ya sí, ahora ya no, es que ahora me apetece. No, o sí o no, ¿te vas a casar o no? Y Pablo, por eso, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la joven no se case, que ahora no se quiere volver a casar, pero que va a querer, que yo lo sé. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Tú podrás pensar: eso es innecesario, Timoteo es un pastor, no hay que decirle que huya de las pasiones. Sí, es un pastor, pero joven. Y van a venir tentaciones, así que él tiene que estar atento y huir de esas pasiones. Un pastor no puede andar pensando: yo ya soy un ungido, a mí nada me tienta. No, hay que estar atento y velando. Pues lo mismo la viuda. No la pongas en la lista, que en unos añitos se va a querer casar otra vez. Porque Pablo había dicho eso. Hay una posibilidad, él usa la expresión quemarse en 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Mira lo que dice Pablo: a los solteros y a las viudas les digo que está bien quedarse como yo. Pablo no está diciendo que está mal casarse, que hay gente que a veces ha entendido que Pablo anima a la gente a no casarse. Oye, Pablo, Dios ama a la familia, Dios dice fructificad. ¿Cómo vas a ir tú a decir a la gente que no se case? Pero Pablo en todo el contexto explica por qué. Pablo da a entender en ese sentido que él tiene mucho más tiempo que nosotros, los casados, para servir al Señor. Imagínate que alguien llega y le dice: Pablo, yo quiero ser como tú, servir al Señor. ¿No te cases? No, pero Pablo, también quiero formar una familia. Entonces cuando nos llamen para ir a Listra, y a Jope, y a Nínive, y aquí, ¿qué vas a decirle a tu mujer? ¿Dónde la llevas? ¿Y a tus niños dónde te los llevas? Yo puedo hacer eso, estoy solo. Yo puedo ir a predicar allí y me meten en prisión. ¿Qué pasa si te meten en prisión? ¿Que tu mujer llorando? ¿Tus hijos sufriendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La mujer no es un tropiezo en el servicio a Dios, pero es una responsabilidad que lo limita. Hermano, cualquier hombre casado sirve menos a Dios que un hombre soltero. Lo siento mucho, pero es una realidad. Eso no es decir que el matrimonio está mal, es una realidad de tiempo. Tú sirves mucho al Señor y tu esposa te va a acabar diciendo: no me das atención, no hay tiempo para mí. Si estás soltero, ¿quién te dice eso? Nadie. Puedes llegar al culto de la mañana, visitar otra iglesia por la tarde, ir a predicar por la noche, predicar 6 días seguidos. ¿Quién te espera a casa? El Señor. No está mal casarse, pero simplemente dice que trae responsabilidades que limitan el tiempo que tenemos para el Señor. Por eso dice: a los solteros y a las viudas, si se quieren quedar como yo, está súper bien, porque la viuda es igual, ya no tiene que un marido que atender, unos hijos que atender, ahora tiene más tiempo. ¿Para qué? Para servir al Señor, porque Pablo sabe cuál es el mayor deseo de un creyente: servir al Señor. ¿Por qué no te puedes? Yo no puedo echarme una mochila. Yo quiero ir a predicar a las naciones, me voy a echar una mochila, me voy a África, ahí donde sea, mochilero, y predicando. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué hago con la señora? No puedo, son responsabilidades. Pero son realidades. No quiero que nadie malinterprete las palabras. Casarse es una bendición. Puedes hacer cosas para el Señor de otra manera. Pero en cuanto a tiempo es diferente. Y sobre todo, mira, hijos son una bendición, herencia del Señor son los hijos. Pero si ahora tengo que atender a mi esposa, atender a mis hijos, a duras penas vais a tener tiempo para un devocional. ¿Cuántos hombres os esforzáis? Pastor, con esto de los devocionales yo lo intento, pero voy cansadísimo. Pues imagínate que te digo: ahora predica el martes, predica el jueves, predica el domingo, sale a esa iglesia que te han invitado. Pues ¿cómo saco el tiempo?
No lo sé. Cuesta. Pues esa es la vida, que el soltero tiene más tiempo para el Señor. Pablo no dice que casarse está mal. Pablo dice, ¿queréis darle más tiempo al Señor? Estad solteros o viudos, seguid así. Pero, mira lo que dice, pero si carecen de dominio propio, que es lo más común, y lo recalco, es lo más común, yo hasta hoy no he encontrado un Pablo. He encontrado a muchos que luchan con la inmoralidad, pero no he encontrado un Pablo. Si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Es cuestión de tiempo libre. Mira lo que dice 1 Corintios 7, del 32 al 34. Mas quiero que estéis libres de preocupación. Mira lo que va a decir ahora. A mí me encanta. Corintios es otro libro que habría que predicar un día. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Qué os preocupa? A mí cuando los jóvenes que no hacen nada de la vida faltan al culto, me preocupo. Digo, no tienen nada más en la vida que hacer. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. Y ojo, no lo usa como una expresión fea. Ahora Pablo matiza lo que quiere decir. De cómo agradar a su mujer y sus intereses. Es bonito como lo dice. Sus intereses están divididos. Es, Señor, sabes que yo quiero, pero tengo a mi esposa. Yo querría ir todos los días, Señor, pero tengo que hacerle caso que si no, la desatiendo. Entonces peco por aquí. Eso es lo que Pablo quiere expresar. El soltero, ¿qué preocupación tiene? Es a veces cuando llegan los solteros ahí y dices, hermanos, vamos a pasar la tarde por ahí, y el soltero, vamos, y por la noche vamos. Ya los casados se miran como, hoy no hemos estado solos, Y el soltero se empieza a quedar solo. Los casados ya vuelven a casa y el soltero, ¿quién me queda? Pero siempre aparece otro soltero con quien acabar echando la tarde. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso es lo que dice Pablo. Porque cuando Pablo dice, oye, si por mí fuera, quedaos solteros, queréis servir al Señor a tiempo completo, quedaos solteros. Pero si no tenéis dominio propio, que es lo más probable, casaos. Pues si no vais a estar pecando. Pero cuando os caséis, vais a tener intereses divididos. Y tenéis que reconocer que va a ser así, que algo va a cambiar. Eso afecta mucho a los solteros que sirven mucho al Señor. Porque lo daban todo por el Señor. Era ese bichito de iglesia que estaba en todos los cultos, en todo, servía, hacía, lo llamaban. Y de golpe llega esa señora, se casa con él, y él dice, vamos, y ella, vamos a descansar hoy. Y él, yo quiero ir. Pero al final va a tener que darle tiempo a esa señora. Porque ahora tiene intereses divididos. Tiene que cumplir con Dios, pero tiene que cumplir con ella. Porque si no cumple con ella, es faltar a Dios. Es así. Por eso, amado hermano, si estás soltero y te vas a casar, busca otra bichita de iglesia que le guste todo. Así será ella la que te diga, vamos, 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 vamos. Si esos dos se encuentran, hermano, tienen todo para ser misioneros. Ahora dice Pablo otra cosa de los jóvenes, ya llegamos al final. Mujeres ociosas y charlatanas. Versículo 13. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Pablo dice, si la señora mayor, si la viuda no va a servir al Señor, que se case, porque una mujer que no está sirviendo al Señor y no está atendiendo su casa, esa mujer con mucho tiempo libre es muy probable que acabe de casa en casa, de chisme en chisme. Cuando tú ves algunas mujercitas con buena intención, la ves hoy en el estado de WhatsApp en casa de esa hermana, y en casa de esa hermana, y en casa de esa hermana. Digo, no tiene casa, no tiene casa. Hermano, el tiempo libre
hay que usarlo para la gloria de Dios. Hermana joven que tienes tiempo libre, no es tiempo de estar de casa en casa. Es bueno quedar con alguna hermana, pero prepárate para ser esposa. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de aprender, es tiempo de consagrarse, es tiempo de servir a tu iglesia. Porque mañana llega ese hombre y debes estar preparada. El gran error de muchos es que se quieren preparar para el matrimonio cuando se casan. Es la soltería el tiempo de prepararse. No es casarse y ahora que el pastor nos enseña a ser maridos. No, es que nos enseñen solteros. Para que cuando nos casemos, lo hagamos bien. Os voy a dar una triste noticia a los solteros para ver si la aprendéis y no os pasa. La mayoría de hombres casados aprendemos a ser maridos tarde y en vez de tener un matrimonio firme en el Señor desde el principio, estamos arreglando lo que no hemos hecho bien durante años. Estamos intentando encajar nuestro matrimonio a la luz de lo que Dios quiere ahora, cuando por años no lo hemos hecho. Porque nadie nos enseñó antes de casarnos a cómo era un marido para la gloria de Dios. Por eso todos los jóvenes deben estar en las reuniones de hombres. Porque cuando se casen deben empezar a hacerlo bien desde el día 1. Y todas las mujeres jóvenes deben estar en las reuniones de mujeres adultas, para que cuando se casen ya sean esposas para la gloria de Dios desde el primer día. Nosotros estamos arreglando matrimonios, vosotros podéis llevarlos bien desde el principio. Aprovechad que hay una iglesia que os enseña a hacerlo. Sacadle partido. Pero esas mujeres, Pablo dice que tendrán mucho tiempo libre y aprenderán a estar ociosas, yendo de casa en casa. No solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas. Hermanas, pasar el día con una hermana está bien, si ha sido para la gloria de Dios. Si solo ha sido comiendo, cuidándole al bebé o haciéndose fotos con el niño o tomando un café y hablando de la vida, has podido aprovechar mucho mejor el tiempo. Has podido edificarte mucho más. Y ya no te digo si ha salido el nombre de otra hermana, un comentario de alguien, porque entonces entras ahí, en las ociosas, charlatanas y entremetidas. Proverbios 31:27, la mujer virtuosa dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. La mujer cristiana, la mujer virtuosa no es vaga, es trabajadora. Pero pastor, ella es ama de casa, sí, pero no hay mayor error que pensar que ama de casa significa en el sofá. Hermano, un hogar tiene mucho trabajo. Cuando llegas hoy a las casas, hay mucho polvo en las estanterías, comida cocinada de cualquier manera y la cocina patas arriba, el suelo desordenado, una casa un poco caótica. Y solo es un motivo, porque nadie está siendo ama de casa. Pastor, no tenemos tiempo. No, y yo lo entiendo. Pero tenemos que aceptar algo. Una casa no debería estar así. Está así porque nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo para el hogar. Porque el hogar requiere tiempo. El mayor engaño es creer que saliendo cada día a trabajar 8 horas, volviendo a casa por la noche, una casa puede estar en orden. Y más con hijos. ¿Cuántas lavadoras se ponen cada semana? Y todo por planchar. ¿Cuántas mujeres veo que las pobres? Tengo una montaña de plancha. Si fueras ama de casa, seguramente no. Porque se lava, se plancha, se cocina, se limpia, está todo más o menos hecho. Porque requiere tiempo. Una mujer de casa no es ociosa. Tiene mucho que hacer. Yo nunca entenderé que un marido diga, yo estoy trabajando para que tú estés en casa. Eso es un trabajo que está poco pagado. Está poco pagado. Hay mucho que hacer en una casa. Yo estoy a favor de las amas de casa y de valorarlas. Y reconocer su trabajo, no de las ociosas. Si un marido sale a trabajar, llega y ve que la mujer no hizo nada, yo sí que le diría, búscate un trabajo. Pero el Señor dice que seas hacendosa, pero si no lo vas a hacer, hija mía, al menos que ganemos para traer una de fuera que nos limpie. Al menos sal y paga a la hacendosa. No debe ser así, porque es pecado. La mujer debe cuidar el hogar. Es lo que dice la Escritura.
Proverbios 11:13 también dice, el que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Pablo dice que esas mujeres pueden llegar a caer en eso, en chisme, charlatanería. Por eso Pablo termina en el versículo 14 dando un consejo a las viudas jóvenes. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. Pablo no quiere que una viuda se quede soltera. Sí, si quiere, sí, Pablo lo ha dicho, los solteros y las viudas. Pero Pablo, inspirado por Dios, sabe cuánto va a aguantar así. ¿Cuánto va a aguantar sin caricias, sin abrazos, sin besos? ¿Cuándo le va a volver a apetecer un hombre que esté a su lado? Dormir acompañada, estar acurrucados en el sofá entre los brazos de un esposo. ¿Cuánto le va a tardar en volver ese deseo? Porque es lícito, no es pecado volver a amar. No es pecado volver a formar una familia. No es pecado si está hecho decentemente según la ley. Y Pablo entiende, va a pasar, es normal, es una mujer y esas necesidades le van a venir. Y va a hacer dos cosas, o pecar o casarse, tener hijos y ser feliz. Y yo prefiero que se case, que tenga hijos y sea feliz, para no dar ocasión al adversario de que reproche. Para que no diga, mira, no decía que no se casaba, ahora ya está ahí, con otro otra vez. Y no está mal que esté con otro, pero faltó a su voto, faltó a su promesa. Dijo, yo ahora solo serviré al Señor. Y lo ha dejado de hacer. Mintió, dijo algo y no lo cumplió. O está perdiendo el tiempo entre las casas. Y peor, algunas llegan a apostatar, versículo 15, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Hermanos, los versículos de hoy, espero que se hayan entendido, porque creo que es un tema muy nuevo para la mayoría, porque entiendo que el tema de las viudas no lo suelen leer, porque como no lo somos, pero al menos pueden aplicar cosas a su vida, hombres y mujeres. Primera cosa, que si vamos a ayudar a alguien, es importante tener criterio a la hora de ayudar para saber ayudar a quien lo necesita más. Empezando por los de casa, por la familia de la fe, y eso lo vemos en el carácter. Y cuando se trata de viudas, su buen testimonio de esposa, de madre, de creyente, es lo que más habla de ellas. En segundo lugar, si una viuda es joven, es mejor que se case, porque si no va a decir voy a servir al Señor, le voy a dar mi tiempo, pero mañana le van a venir deseos propios y normales y naturales, pero habrá hecho un pacto, una promesa, un voto de servir al Señor y lo va a romper. Entonces es mejor que la viuda joven se vuelva a casar, tenga hijos y vuelva a ocuparse en las cosas de esposa y de madre para la gloria de Dios y sin ningún tipo de reproche. No es nada malo. Porque si es una viuda joven, no se quiere casar y empieza a tener mucho tiempo libre, puede acabar así, metida de casa en casa, hablando demasiado. Y finalmente, hay viudas, y eso yo creo que es el reflejo de algunas viudas que a lo mejor estaban en la iglesia por sus maridos, que cuando el marido se va, se vuelven al mundo. Y que refleja realmente que nunca fueron del Señor. Hermano, a pesar de que este tema fuera de viudas, analiza tu corazón. Que hoy Dios pueda traer una enseñanza a tu vida. Que podamos entender prioridades importantes. Y a veces no romantizar la vida espiritual. No, porque yo voy a servir al Señor para siempre. Está bien, pero no lo romantices, sé coherente. Tienes deseos, van a despertarse. Y es mejor no pecar contra Dios. Entonces, haz algo para que esos deseos cuando vengan les des lugar, pero de la manera lícita, correcta, en matrimonio. Sepamos vivir vidas piadosas. Y yo termino solo con un deseo de mi corazón como pastor. Que Dios levante ancianas. Mi mayor deseo es que en esta iglesia se levanten mujeres como las de Tito II, ancianas, reverentes, no calumniadoras, no dadas al vino, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser hacendosas del hogar, a ser puras.
Oro para que se levanten ancianas y mujeres como Proverbios 31. Hermanas, ¿ustedes quieren hacer un bien a su iglesia? Sean mujeres de Dios. Cuiden sus conversaciones. Si hay una actividad, un culto, un día de fiesta, un campamento, mira, el campamento viene ahora. Los hombres, a ver la habitación que me tocó. Mira, estoy con él. No lo conozco. Ya lo conoceré. Total, si solo voy a dormir ahí, voy a estar todo el día afuera. Mujeres, ¿me puedo cambiar? Y yo, ya está. Ahora tú te quieres cambiar, la otra se va a ofender porque te has querido cambiar y ella, porque se ha querido cambiar. ¿Algún problema? Y toma campamento, bendecido. ¿Y quién lo hizo? Las hermanas se quejaron la última vez de algunas habitaciones. Hermana, sé una mujer de Dios. ¿Qué me tocó? Pues aprovecho para conocerlos, para orar, para disfrutar de un tiempo de comunión. ¿Por qué no siempre tengo que estar con mi grupito y en mi gueto? Porque existe más gente en este lugar. Eso es lo que haría una mujer de Dios. Voy a aprovechar y voy a conocer a esa hermana. No sé nada de su vida, no sé ni cómo se llama. Pone aquí María, no sé quién es. Pues voy a saber quién es a partir de ahora. Es mi hermana, si está en el campamento es de la iglesia. Yo quiero que Dios levante esas mujeres. Que cuando haya un problema estén esas ancianas. Que cuando haya una joven desvalida estén esas ancianas. Que un pastor pueda tener la confianza de una joven decir, tengo un tema íntimo, pastor, y ves con esa hermana. Y tener el corazón confiado y decir, le va a hacer bien. Pero es difícil. Porque tú dices, lo voy a mandar a esa hermana. No, que yo a veces he estado y a veces hablo un poquito más. Y esa hermana tiene un temperamento fino. Es difícil estar así. Hermana, ¿quieres hacer bien a Dios, a su obra y a su iglesia? Sé esa mujer en quien tu iglesia pueda confiar y decir, habla con esa hermana. Un ejemplo de esposa, de madre, de sierva, de carácter, de corazón, de piedad. Solo te va a enseñar lo bueno. Que Dios levante ancianas en esta iglesia. Porque la iglesia las necesita. No necesita solo predicadores. Necesita también ancianas. Que sean un instrumento para guiar a mujercitas jóvenes a las cosas del Señor. Primeramente con su ejemplo. Segundo, con buena enseñanza. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos enseñado esto en el día de hoy tan importante. Te pido, Señor, que nos ayudes a saber entender lo importante del carácter y del testimonio. Saber entender lo importante que es, Señor, cultivar una vida piadosa. A saber también entender cuán importante es ayudar a las personas adecuadas, en el orden adecuado. Y te pido, Señor, que levantes mujeres piadosas, sabias, ancianas. Que uses, Señor, cada reunión también de mujeres para cultivar sabiduría en su corazón. Que puedan dar fruto. Que así como nos esforzamos para que los hombres den fruto, que nos esforcemos para que las mujeres den fruto. Para que podamos ver, Señor, ancianas que puedan ser un ejemplo. Para que haya más y más ancianas cada día en la iglesia, que puedan ser un ejemplo. A las que poder conducir el corazón de las jovencitas y que las guíen con su testimonio y con la verdad. Señor, las mujeres son importantes en tu iglesia. Cumpliendo el rol que tú les has dado, son instrumentos de bendición. Las viudas estaban allí cuando Pedro llegó, son necesarias. Las mujeres han tenido roles de mucha bendición en la vida de los apóstoles, incluso en la vida de Jesús. Así que levanta mujeres, Señor, que sean una bendición para tu pueblo, una bendición para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.